versículo 12, capítulo 4 de Primera de Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En este párrafo que yo acabo de leer, yo creo que es obvio que Juan está tratando de asegurarle algunas cosas a sus creyentes. Y quizás de una sola cosa él está tratando de asegurarle, y es de darle certidumbre, darle confianza de la seguridad de su salvación. Uno casi puede sentir a lo largo de toda esta carta el corazón pastoral de Juan, que parece preocupado a lo largo de su carta con la condición de sus seguidores y del estado quizás de confusión o de incertidumbre por el que ellos están pasando y que en un momento dado estaban dudando de su posición en Cristo. Nosotros quizás pudiéramos preguntarnos, pero ¿qué pasó? Es como que de repente algo le hubiera ocurrido a estos seguidores de Juan que hubiese sacudido la zapata, la fundación de lo que hasta ahora ellos venían creyendo. Y entonces a lo largo de esta epístola, de diferentes maneras y en diferentes momentos, de diferentes formas, Juan ha tratado de cimentar la fe que ellos habían depositado en el Salvador. Juan se ha percatado de que algo ha pasado en medio de ellos y de que necesariamente él necesita brindarle confianza a sus seguidores. Yo creo que eso es una de las funciones del pastor de un rebaño, es poderle brindar confianza al rebaño de tal manera que el rebaño no vaya a ser desperdigado, si pudiéramos decir. Y es por eso que Juan en esta epístola con frecuencia usa palabras como sabemos, conocemos, para que sepáis, y lo hace de manera repetitiva. Y yo quiero revisar con ustedes, porque yo sé que la memoria no siempre está fresca, yo quiero revisar algunas de las cosas que hemos venido diciendo en los últimos 19 mensajes, este es el número 20 en esta carta, para que entendamos que ciertamente de forma repetitiva desde el principio, Juan está tratando de asegurarles a los verdaderos hijos de Dios que pueden tener confianza y sentirse seguros en Dios. Déjame decirte rápidamente cómo Juan lo dice en 2:3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Sabemos. Próximo, 2:5. En esto sabemos que estamos en Él. 2:13. Conocéis al Padre. 3:14. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. 3:19. En esto sabemos que somos de la verdad. 3:24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 4:2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. 4:6. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y el Espíritu del error. ¿Tienes alguna duda de qué está Juan tratando de comunicarle a sus lectores? Si la tienes, escucha este último versículo del próximo capítulo en 5:13. Estas cosas os he escrito para, aquí está la razón, que sepáis que tenéis vida eterna. Y yo estoy escribiendo una carta, es mi primera epístola, y yo quiero que entiendan al final, ahora que estoy terminando mi capítulo 5, lo que hoy conocemos como capítulo 5, que estas cosas yo las he escrito con una sola razón, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la necesidad del momento? Porque no hay duda de que Juan está tratando de comunicarle
confianza. ¿Qué ha pasado de repente que ha sacudido la seguridad de estos seguidores de Juan? Quizá alguien pudiera decir, pero ¿no debiera el Espíritu Santo brindar confianza a aquellos que son hijos de Dios? Eso no es parte de lo que Pablo revela en la carta de Romanos. Claro que eso es parte de lo que el Espíritu de Dios hace, pero muchas veces lo hace a través de personas que Dios envía a nosotros. Y en este caso, Dios está tratando de hacerlo a través de Juan, el apóstol, que está ya en sus últimos años, y a través de esta carta de manera particular. Quizás algunos pudieran decir, bueno, pero la verdad que si esta gente necesitaba tanto, que se le asegurara tanto, estos eran hombres de poca fe. Y sabes que es muy fácil, mirando las cosas hacia atrás, 2000 años después, en medio de una iglesia, en un país donde no hay persecución, donde la iglesia está más o menos bien, donde no hay necesidades mayores, cuando yo en mi caso particular no tengo ninguna necesidad, es muy fácil sentirnos muy seguros de nuestra fe, de lo que hemos creído, y tenemos la convicción de que nunca le negaremos. Pero otra cosa es a la hora de la prueba. Porque yo quiero recordarles que cuando el Maestro vino, cuando Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús y tomó a 12 hombres y los discipuló personalmente y les hizo milagro y le multiplicó los planes y caminó sobre las aguas y sanó a ciegos y sanó a sordos y curó leprosos y levantó muertos, y ellos vieron eso. A la hora de la prueba, cuando Cristo anunció, esta noche uno de vosotros ha de entregarme, los 12 se voltearon al Maestro y le dijeron, ¿seré yo, Maestro? Gente discipulada por Jesús, gente que vio los milagros, que lo vio caminar sobre las aguas, que vio grandes milagros, que vio a Lázaro levantarse de entre los muertos después de 4 días de hedera. A la hora de la prueba, ninguno de ellos tuvo el orgullo para decir, cualquiera de ellos menos yo. Todos se vieron tan tensos y atribulados que dijeron, wow, quizás soy yo. Yo quiero recordarnos también que cuando el primo de Jesús, si pudiéramos llamarle, aquel que lo bautizó, que vio los cielos abrirse, que oyó una voz desde los cielos decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que lo introdujo a la nación de Israel. Llegado la hora de la prueba, mandó a pregúntale al Maestro si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. De manera que no nos sintamos tan seguros de nuestras convicciones, porque es muy fácil hacerlo cuando no estamos en medio de la prueba. Preguntémosle a Pedro, para que tú entiendas ahora, para que yo entienda la necesidad que esta gente que nosotros tenemos de ser afianzados, afirmados en nuestra fe, en nuestras convicciones, en las cosas que hemos creído. Porque tú y yo no sabemos cuándo la gran prueba ha de llegar a nuestra vida, y pudiera ser el momento en que tú y yo necesitemos precisamente recordar algunas cosas que esta palabra nos dice. Gracias a Dios que en su misericordia, como Pablo revela a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, Dios no permite que ninguna tentación mayor de la que yo pueda soportar llegue a mi vida. Y si ocurre de esa manera, Dios es fiel, Dios en su fidelidad abre una puerta por donde yo debo salir. Lo que implica ese texto es que si Dios no interviniera, con toda probabilidad, a la hora de la prueba, cada uno de nosotros puede quebrarse. Que Él tiene que intervenir y decir, no, esta prueba no puede pasar de aquí para Miguel, porque si la dejo pasar, lo quiebra. Y de pasar, Miguel, aquí está tu puerta para que salgas y no te quiebres en medio de la prueba. ¿Te das cuenta de cómo de tantas maneras Dios ha manifestado su amor para con nosotros? De tal forma que Juan quiere que esta gente se sienta afianzada y reconozca que ellos están permaneciendo en Dios. Y esto era todavía aún más importante porque no podemos olvidar cómo en 2:19 leímos esto que Juan escribió. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Cuando tú comienzas a ver que la persona que te discipuló se fue al mundo, que la persona que te ministró se fue al mundo también, que la persona que Dios usó en un momento dado para traerte a sus pies, incluso ha abandonado la fe, ha negado las verdades de la fe, tú comienzas a preguntarte, pero ven acá. Cuando esta persona me evangelizó, él era un inconverso, y esto fue lo que yo creí. Yo creí lo que un inconverso me vendió. ¿Será verdad esto que yo creí? ¿Será verdad que lo que este inconverso me presentó, que ahora yo compré, que ahora él ha negado, será verdad y será posible o debiera ser que yo continúe abrazando esto? Y en medio de esas dudas, porque esta gente estaba viendo gente que fue discipulada por Juan. Juan, y entonces, ¿cómo es posible? Mira a fulano cómo se fue. Y Juan dice, sí, es verdad, salieron de nosotros, tenemos que reconocer eso, pero yo quiero también que tú entiendas que Dios permitió que salieran de nosotros y que no se quedaran con nosotros, porque al salir ellos estaban dando evidencia con su salida de que nunca fueron de nosotros. Y ahora entonces Juan comienza a afirmarlo, para que sepáis, porque sabemos y conocéis. Y estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo creo que una lectura superficial del texto nos deja ver claramente cuál es la idea central y cuál es la palabra clave del texto. Por 19 mensajes ahora hemos venido escogiendo una palabra clave y hemos venido haciendo una o dos preguntas o tres o cuatro para explorar a lo largo del texto. Ahora ustedes que estuvieron tomando el método inductivo y que no estaban familiarizados con cómo estudiar la Biblia inductivamente, entienden por qué hemos estado escogiendo en esta serie por 19 mensajes consecutivos una palabra clave que nos ayuda a entender cuál es la idea central sobre la que gira un texto, porque eso me permite a mí no solamente entender mejor de qué está hablando el texto, sino aplicarlo en su correcto sentido. De manera que hoy tenemos igualmente una palabra clave como en otras ocasiones y hemos escogido una pregunta, no más, una sola pregunta, que es la que queremos responder a lo largo del texto en el tiempo que tenemos. Déjame leerte de forma resumida el texto que yo leí de Juan para el día de hoy, pero de una manera muy escueta para que veas la palabra clave claramente. Versículo 12, Dios permanece en nosotros. Versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Versículo 15, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. ¿Tiene alguna duda de cuál es la palabra central? 6 veces en apenas 4 o 5 versículos la palabra permanece o permanecemos aparece en este texto. Y la idea de permanecer o permanencia en Dios aparece 2 veces más, de manera que 8 veces Juan me está hablando de algo que tiene que permanecer. Como en un sermón anterior, creo que fue el número 10, si mal no recuerdo, nosotros usamos la palabra permanecer como palabra clave. En esta ocasión yo voy a usar una frase relacionada y es permanecer en Dios. De manera que cualquier cosa que nosotros digamos en el día de hoy tiene que ver directamente con esa idea. Y la pregunta entonces, ¿cuál es? Bueno, piensa en esto. Usted dijo, pastor, que todo el texto del 7 al 21 tiene que ver con el amor que tenemos el uno por el otro. Pero ahora me está hablando de que dentro de eso hay otra idea y es que necesito permanecer en Dios. ¿Qué tiene que ver el amor que tenemos uno por el otro con mi permanencia en Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del día de hoy. Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cuál es la relación que existe entre el amor ágape entre los hermanos y la idea de mi permanencia en Dios? Porque Juan lo que ha hecho es que ha tomado una sección larga, me habla del amor del uno por el otro,
debido al amor que Dios me ha dado a mí. Me habla aquí también del amor del uno por el otro. Y en el medio, en ese contexto, me habla de la permanencia en Dios. Ahora, para complicar las cosas, el texto que yo leí comienza diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás. Esa es una frase muy de Juan, la usa 3 veces en su evangelio. A Dios nadie le ha visto jamás. Eso parece una frase alada como por los moños. ¿Qué tiene que ver la idea de que a Dios nadie le ha visto con que nos amemos unos a otros y con que yo tengo que permanecer en Dios y Él en mí? Bueno, si tú recuerdas que en el mensaje anterior nosotros estuvimos hablando de que el amor es de Dios y todo el que ama conoce a Dios, ha nacido de nuevo y conoce a Dios. Entonces ahora tú entiendes esto. Porque si Juan dice que todo el que ama conoce a Dios y a Dios nadie le ha visto, entonces ¿cómo yo sé que Dios está en mí? Si todo el que ama conoce a Dios, pero ahora la idea es que nadie ha visto a Dios, ¿cómo yo sé que Dios está en mí? Y Juan nos responde ahí mismo en el versículo 12, la idea, porque él nos dice un poco más adelante, a Dios nadie le ha visto, punto y seguido, si nos amamos unos a otros, ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia de que Dios está en mí. Lo vamos a desarrollar un poco más todavía. Es como el viento. Usted no sabe de dónde viene el viento. Usted no sabe para dónde va, como bien lo dice Juan en el capítulo 3. Sin embargo, usted sabe que hay viento. Por ejemplo, cuando usted ve las páginas de la Biblia que se están volando y usted dice, bueno, ahí va el viento. Usted sabe que hay viento por los efectos que produce. A Dios nadie le ha visto jamás, pero cuando Dios viene a morar en tu vida y permanece en ti, hay un efecto que se produce en esas personas donde Dios mora, y por el efecto que Dios produce sabemos que Dios está en esa persona. Juan, ¿y cuál es ese efecto? El amor ágape del uno por el otro. A Dios nadie le ha visto jamás, punto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en mí. La evidencia de que Dios está en mí es la presencia de su amor por mi hermano. Y Juan dice algo más. Y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo es eso, que el amor de Dios se perfecciona en nosotros? Bueno, hay diferentes maneras como esto ha sido visto. Pudiéramos decir, por un lado, que el amor de Dios se perfecciona en nosotros en la medida en que yo me voy santificando. El amor de Dios tiene también que santificarse. Porque nosotros tenemos que ser honestos, nosotros tenemos un amor muy circunstancial. Yo no quiero llover sobre mojado, sobre lo que dijimos ya la semana pasada. Pero la realidad es que nosotros amamos hasta que tú me haces sentir mal. Cuando tú me haces sentir mal, yo ahora comienzo a distanciarme. De manera que mi amor no era un verdadero amor, era un amor que tenía que ver con la manera en que tú me haces sentir. Siempre y cuando me hagas sentir bien, te amo. Cuando me haces sentir mal, me retiro, me alejo, me distancio. Sí, pastor, pero es que me hirieron y usted sabe que nadie quiere ser herido. Bueno, yo no estoy diciendo que a mí me gusta ser herido, pero tienes que entender algo. Amar siempre nos coloca en una posición de vulnerabilidad para ser herido. No puedes amar sin tomarte el riesgo de ser herido. Es más, no puedes verdaderamente amar sin tener la experiencia de ser herido. Porque solamente Cristo es incapaz de herirnos. Pero todo ser humano es capaz de herirnos y nos va a herir si nos relacionamos cercanamente con Él. C.S. Lewis lo dice muy bien, el único lugar donde tú puedes estar libre de herida es el infierno, donde nadie se ama, nadie se acerca uno al otro, no hay cercanía y por tanto cada cual está a distancia. Pero si necesitamos amarnos los unos a los otros, eso implica que nosotros vamos a estar siempre en una posición de vulnerabilidad para ser heridos.
Dios nos envió a su Hijo y nos capacitó por vía de su Hijo precisamente para amar de esa manera. Dios reveló, el Hijo vino a revelarnos al Padre, pero reveló el amor del Padre en la medida en que Él vino y amó personas como Él supo amar, y de esa manera lo evidenció. El unigénito vino, pero cuando el unigénito vino, Él no se quedó entre nosotros. Él vino, Él se crucificó en la cruz, murió en la cruz, resucitó al tercer día, Él se fue, pero ahora resulta que Dios ha dejado a otros plurigénitos, no unigénitos, nosotros, nos ha dejado aquí de tal manera que de la misma forma que el Hijo, el unigénito, reveló al Padre y reveló el amor del Padre, amando y muriendo por otros, de esa misma manera, aquellos que somos sus hijos hoy, podamos revelarle el Padre a otros y revelarle el amor del Padre a otros por la manera en que tú y yo nos estamos amando y lo que somos capaces de hacer el uno por el otro. Y eso no es tarea fácil, pero es el llamado que tú y yo tenemos. De tal forma que el mundo no vea en nosotros un amor circunstancial como el mundo está cansado de verlo. Y yo creo que eso es importante porque yo creo que cuando nosotros comenzamos a hablar de la necesidad de amarnos unos a otros, nosotros nos volvemos medio romanticoides. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! Ay, qué lindo suena eso, que nos amemos. Pero no estamos hablando de ese tipo de amor. Estamos hablando de un amor que la iglesia primitiva fue forzada a vivir. Estamos hablando del amor que el Hijo mostró en la cruz cuando murió por ti y por mí. Ese es ese tipo de amor. Bueno, pastor, pero Él era Dios. Y como Dios, claro que Él puede amar de esa manera. ¿Ok? Yo estoy hablando del amor que Esteban, que no era Dios, mostró en el momento cuando estaba siendo apedreado y que respondió con la misma frase que Cristo respondió cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijo Cristo, Esteban miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque estos tampoco saben lo que hacen. Estamos hablando del amor que Pablo mostró cuando dice, yo estoy dispuesto a hacer anatema, si es posible, con tal de que mis hermanos judíos lleguen a tener la bendición de conocerte, Dios. Esto es increíble, que Pablo tenía la pasión, el fuego, la motivación, el impulso de decir, Padre, si tú pudieras hacerme a mí maldición, para hacer a mis hermanos incrédulos bendición, yo estoy dispuesto. Wow. Eso es lo que este texto nos está diciendo, que tú y yo tenemos que amarnos de esa manera. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Déjame decirte lo que Juan no está insinuando. Porque cuando Juan dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, podría dar la impresión que Juan está diciendo, bueno, y si no nos amamos, Dios se va de nosotros y perdemos la salvación. Eso no es lo que Juan está diciendo. Lo que Juan está tratando de ayudar a entender es que cuando nosotros nos amamos unos a otros de esta manera incondicional de que Él nos está hablando, esa es la verdadera evidencia de que Dios está permaneciendo en nosotros. Porque yo no lo puedo hacer de ninguna otra manera. Yo no lo puedo fingir. Yo puedo fingir esta predicación y usted no darse cuenta y pensar, si lo llega a pensar, qué buen sermón, pero quizás fue fingido. Yo puedo fingir el discipular a otros. Yo puedo fingir el hacer misiones. Yo puedo fingir prácticamente cualquier otra cosa. De hecho, alguien pudiera decir, pastor, pero ¿usted no piensa que el amor también puede ser fingido? Bueno, el amor en una iglesia no perseguida, sin grandes problemas, ese tipo de amor puede ser fingido. Pero como ese no era el contexto de esta gente, estamos hablando de otro tipo de amor. Estamos hablando del amor que Priscila y Aquila tuvieron por Pablo cuando él escribe en los Romanos. Gracias y saludo a Priscila y Aquila, quienes arriesgaron su vida por mí. Eso tú no lo finges.
Estamos hablando del amor de la iglesia de Hechos 1, Hechos 2, cuando vendió sus posesiones. Y lo increíble de este texto, cada vez que lo leo, yo me quedo como... Dice, y no había nadie entre ellos en necesidad. Ah, pastor, pero ¿era una iglesia rica? No, vendedora de sus cosas. Wow. Estamos hablando de gente que fue a la prisión porque se asoció con un Pablo. Fulano y Perencejo, mis compañeros de prisión, dice Pablo. Eso no fue porque fueron a ayudarle a limpiar la cárcel a Pablo, porque se asociaron con él. La historia nos cuenta cómo gente iba a la cárcel a visitar a alguien, como nosotros vamos a la cárcel, pero no es la misma cosa, porque esta gente iba a visitar un Pablo, un Juan, y cuando llegaban, la casa estaba vacía. Habían confiscado sus posesiones. Hebreos 11 nos habla de gente que tuvieron sus posesiones confiscadas y la historia nos recuerda cómo ocurrían a veces esas cosas. Es que yo salí hace 2 horas para la cárcel y regresé y al llegar no tengo nada. ¿Cuál fue mi delito? Que fuiste a visitar a un santo en la cárcel. Ese amor tú no lo puedes fingir. Por eso es que nosotros, cuando analizamos las cosas y las vemos en el contexto nuestro, siempre decimos, bueno, pero yo no veo que era la tal dificultad. No, esta gente no amó nada, no amaron ni siquiera sus propias vidas. De ese amor, ágape, es que Pablo nos está hablando y nos dice entonces que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y esa frase ha sido vista de diferentes maneras. Una ya se la mencioné, que la medida en que yo me voy santificando, ese amor en nosotros tiene que irse también santificando. Pero la otra manera como esto puede ser visto es que cuando Cristo vino, el unigénito mostró el perfecto amor de Dios en la cruz. Pero el unigénito no está con nosotros corporalmente hoy en día. Y cuando Él mostró ese amor de su mejor manera, lo hizo en la cruz. Ese Calvario está tan lejos ahora geográficamente y aún en tiempo de nosotros. Y entonces, ¿cómo es que se va a perfeccionar ese amor? Es que, bueno, Dios ahora tiene muchos otros hijos y nos ha pedido a esos otros hijos que vayamos y vivamos por el mundo de la manera que Él vivió, amándonos de esa manera, entregándonos de esa manera, de tal forma que ahora el amor de Dios no se está expresando en una sola persona, en un solo Calvario, se está expresando en múltiples personas a través de 5 continentes diferentes que han decidido dar su vida en diferentes Calvarios y que al mundo ver eso, el mundo está siendo convencido de que ciertamente el amor de este Dios es extraordinario y hace a este Dios un Dios singular, fuera de serie, y ahora Dios perfecciona su amor, la expresión de su amor para el mundo a través de nosotros. Si nos amamos unos a otros, su amor se perfecciona en nosotros. Versículo 13 ahora. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Ahí está la idea. En esto sabemos que permanecemos en Él, permanecemos, y ahora la idea de otra forma, y Él en nosotros, 2 puntos. ¿Cómo es que sabemos, Juan? En que nos ha dado de su Espíritu. La idea es esta, que Dios no solamente nos amó cuando nos envió los profetas, no solamente nos amó cuando nos envió a su Hijo, es que Dios, luego que su Hijo partió y se fue, nos siguió amando y nos envió nos dio su Espíritu. No es poca cosa que el Dios del universo, el Dios que llena cada pulgada del universo, haya querido compartir su misma esencia con nosotros. Y hacerlo parte, hacer su Espíritu parte de nuestra esencia. Eso no es poca cosa. Y Juan dice, en esto nosotros sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué, Juan? En que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué más convencimiento tú requieres si te dio al Hijo y ahora te dio al Espíritu también? ¿Qué más quiere para ser convencido? ¿Entiendes ahora lo que Juan está tratando de ayudarnos a entender y de qué manera Él está tratando de darnos seguridad de la salvación ofrecida por el Hijo en la cruz? Y es una de las funciones del Espíritu de Dios que me ha sido dado a mí
No solamente iluminar la verdad, discernir la verdad del error, pero es una de sus funciones el preservarme. Si no fuera por la acción continua del Espíritu de Dios, nosotros nos perdiéramos varias veces en el camino. Si no fuera por el Espíritu de Dios, nosotros nos desilusionaríamos varias veces a lo largo del camino y abandonaríamos la carrera precisamente por las vivencias que cada uno de nosotros va acumulando. Por eso el Espíritu dado por Dios en nuestro interior, que eso es lo otro extraordinario, es que Dios no me dio su Espíritu para que viviera fuera de mí, como el Hijo vino a vivir fuera de nosotros. Me dio su Espíritu para que viviera dentro de mí. ¿Qué tú preferirías? Yo no sé mucho de básquetbol, pero Michael Jordan es un gran basquetbolista. ¿Qué tú preferirías si tuviera la opción de que Michael Jordan viniera y te entrenara desde afuera, o si hubiera la posibilidad de que Michael Jordan viniera y viviera dentro de ti y desde adentro él hiciera los tiros de las pelotas, las bolas de básquetbol? ¿Qué tú preferirías? Pues Dios nos envió al Michael Jordan de los cielos, que ni debiera comparar su nombre. Nos envió a nuestro entrenador especial, universal, y lo puso adentro de nosotros para que desde adentro nos entrenara a amar como su Hijo amó. Y en eso entonces el mundo va a conocer que ciertamente el Espíritu de Dios vive en nosotros, y si el Espíritu de Dios vive en nosotros, pues permanecemos en Dios. Esa es la idea. Mi perseverancia en el camino es la evidencia de que soy su hijo. Sin su Espíritu en mí, yo no perseveraría. Ni una hora perseveraron los discípulos en Getsemaní. ¿Es que no podéis perseverar ni tan solo una hora? Es el Espíritu que nos despierta, nos anima, nos guía, nos entrena, nos corrige, nos trae, nos ala, nos empuja, nos levanta. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Juan ahora pasa a decir, yo le estoy hablando porque yo he sido testigo ocular de algo. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo. Yo estuve ahí. Yo estuve al pie de la cruz. Yo estuve en su juicio. Juan está diciendo, a mí no me contaron, a mí no me dijeron, yo no estuve leyendo en un libro que esto pasó, yo lo vi. Y nosotros estamos aquí ahora, amados, para decirles que, habiendo sido testigos de eso, nosotros queremos hablarle que ese Dios que envió a su Hijo como Salvador del mundo es el que en su amor y por su amor ahora te ha hecho permanecer. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es un amor trinitario. Es un amor trinitario porque Dios nos amó y nos dio a su Hijo. Su Hijo nos amó y nos dio su vida. El Espíritu nos amó y dio su parte. Hemos recibido de su Espíritu. No importa cómo tú veas la historia redentora, es un amor trinitario. Es una historia trinitaria de principio a fin. Y ahora entonces que Dios dio a su Hijo, que el Hijo dio su vida, que el Espíritu dio su parte, ahora Dios nos dice, ahora los dejo a ustedes para que ustedes den su parte, y la manera como yo quiero que comiencen a dar su parte es amándose los unos a los otros como ustedes han sido previamente amados y capacitados por mi Espíritu, por mi ejemplo, para amarse los unos a los otros. No tienen excusa. Cuando estaban muertos era una cosa, ahora están vivos. Cuando estaban con el poder de la carne solamente tenían una excusa. Ahora tienen el poder de la resurrección morando en ustedes.
Cuando no tenían ejemplo, tenían una excusa, pero ya tienen un ejemplo. Es más, no solamente les di un ejemplo, les dejé huellas para que pisaran sobre las huellas y simplemente caminaran sobre los lugares que Él caminó, de tal forma ahora que tienen vida, tienen poder y tienen ejemplo para amarse unos a otros, no tienen excusa. Wow. Tú y yo no amamos así. Yo no estoy aquí para decirle, como ustedes no aman así, yo sí. Yo no estoy diciendo eso. Tú y yo no amamos así. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es que tú y yo no amamos así, porque, bueno, no somos Dios. El problema es que tú y yo sí sabemos que ese es el estándar. Y sabiendo cuál es el estándar, y sabiendo que no amamos así, no nos molesta. Ese es el problema. Y la razón por la que no nos molesta es porque yo dudo que hayas visto, o por lo menos que lo hayas hecho con frecuencia, que cada vez que tú y yo no amamos de la forma incondicional, como Dios nos ha mandado a amar, cada vez que no lo hacemos, pecamos. Y cuando pecamos tenemos que arrepentirnos. Yo tengo que arrepentirme diariamente de no poder amar incondicionalmente como Dios ama. Eso es una gran realidad, porque eso es lo que me han pedido, que ame incondicionalmente. Esteban se aproximó a eso. Pablo se aproximó a eso. Moisés ofreció su vida cuando Dios iba a matar todo el pueblo. Y dice, no, ¿por qué no me matas a mí mejor? Y deja al pueblo con vida. Wow. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y luego que Juan nos dice en el versículo 14 que somos testigos, damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para salvar el mundo. Entonces, el siguiente dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Alguien pudiera decir, pastor, pero si lo único que se requiere para permanecer en Dios y Dios en mí es que confesemos al Hijo como Salvador del mundo, pues yo lo confieso. Sí, el problema es que no estamos hablando de ese tipo de confesión tampoco, de la que estamos acostumbrados. ¿Confiesa usted al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, salvo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, en el contexto de esta iglesia que vivió, es que tú estás aquí, te han tomado, te han llevado, han ido a tu casa, te han arrastrado afuera, te han puesto enfrente de las fieras y te dicen, ¿tú confiesas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Es curious? Señor, ¿quién es curious? ¿César o Jesucristo? Yo puedo tener 24 horas para pensarlo. Jesucristo. Y tú oyes... Estamos hablando de eso. Muy fácil en el aire acondicionado, sentado en sillas acolchadas, poder decir, no, yo confieso a Jesucristo como el Señor y Salvador. No estamos hablando de esa fe. Si hay alguien que yo aprecio de los reformados, de los reformadores, hay muchas cosas que yo aprecio de ellos. Pero si hay algo que yo aprecio y de lo que quiero hablar un poquito rápidamente en esta mañana, en la medida que voy trayendo esto a conclusión y vamos viendo esto de lo que implica confesar a Cristo como el Hijo de Dios, porque esa es evidencia de que Dios permanece en mí y yo en Él, o Él en mí, yo en Él y Él en mí. Si esa confesión es evidencia, yo tengo que entender bien a qué se refiere esta confesión. Los reformadores me ayudaron a entender esto perfectamente bien. Cuando definieron para nosotros los componentes de una fe salvífica. Lo que yo voy a explicar no quiero decir ahora que en el momento de hacer la confesión yo necesito todos estos conocimientos teológicos. No, pero mi corazón sabe razones que la razón no sabe, decía Pascal. Y al momento de yo hacer mi confesión de fe, estos elementos tienen que estar presentes para que esa sea una fe verdaderamente que me salva. Porque el texto me dice, todo el que confiesa a Jesús como Hijo de Dios es salvo. Dios permanece en él y tú en él.
Los reformadores hablaron de tres componentes. Son tres palabras en latín, porque eso era como muchas veces se definían estas cosas, y yo te la voy a decir rápidamente. Tú la vas a poder ver bien fácilmente. No te compliques mucho con los términos, sino con el entendimiento. Notitia, que hablaba del contenido de la fe. Aquellos que han estado estudiando Romanos conmigo últimamente ya revisaron esto. Notitia habla del contenido de la fe. ¿Cuál es el contenido de la fe? Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a morir por mí, derramó su sangre, yo soy perdonado, murió en su lugar, en mi lugar, la fe es por fe, la fe es por gracia. Todo eso es contenido de la fe. Yo necesito eso. ¿Tú piensas que los demonios saben que Cristo es el Salvador del mundo, que la fe es por gracia, que no es por obra? ¿Verdad que sí? Ok, pero ellos tienen noticia, pero ellos no tienen salvación. Ok, segundo, ascensus. Asentir. Yo tengo que asentir que Jesús vino al mundo, que murió por el pecador, que es el Hijo de Dios, que es el Santo de Israel. Tengo que asentir todo eso, ascensos. ¿Usted piensa que si le preguntamos a un demonio si Cristo es el Santo de Israel, que él va a decir que sí? Uno de ellos lo voció cuando él vino. ¿Qué tiene que ver con nosotros, Santo de Israel? ¿Se acuerda de eso? De manera que los demonios tienen noticia y tienen ascensos, pero no tienen salvación. De manera que hasta ahora, si lo que yo tengo es noticia y ascensus y no sé más nada, para lo único que se me clasifique para ser un demonio. No me clasifica para más nada hasta ahora. Hasta ahora. Lo que los demonios no tienen es fiducia. Y fiducia es confianza de depositar su vida, su fe en el Hijo de Dios. Eso ellos no lo tienen y por eso permanecen y han estado siempre y permanecerán condenados por la eternidad. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en Dios después de haber asentido y después de haber conocido el contenido de la fe. Hemos depositado la confianza en Dios y esa es la fe que me salva. Todo entonces el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y lo entiende así, Dios permanece en él y él en Dios. Bueno, pastor, ¿y qué tiene todo eso que ver con que Dios nos dio de su Espíritu? Porque más adelante usted tenía otra idea y que Dios nos ha dado de su Espíritu. Tiene todo que ver con eso. Porque yo no puedo entender la noticia, ni puedo asentir el contenido de la fe, y mucho menos depositar la confianza en él si el Espíritu no me capacita. Es el Espíritu que tiene que volverme de la muerte a la vida, darme el entendimiento, darme la capacidad, abrir mis ojos, despertarme, avivarme, y entonces yo puedo depositar mi confianza en Él, lo que nos ayuda a entender cómo esta salvación es de Dios de principio a fin. Porque si Dios no hiciera todo eso por medio de su Espíritu, yo permanecería muerto en mis delitos y pecados. La salvación es trinitaria, el amor de Dios es trinitario. Versículo 16, el tiempo se nos ha ido. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Escuchaste esto? Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Eso parece tan sencillo, tan simple, lo hemos oído tantas veces y sin embargo yo estoy convencido de que la mayoría de nosotros todavía no hemos entendido el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Pastor, ¿y cómo usted puede decir eso? Es bien sencillo. La única razón por la que todavía tenemos problemas con la obediencia es porque frecuentemente nosotros no estamos obedeciendo por amor, sino por miedo a las consecuencias. Y como las consecuencias unas veces las veo y otras veces no las veo, unas veces obedezco y otras veces no obedezco. Esa es la única razón. Porque si entendiéramos el amor de Dios como Dios lo ha expresado, lo ha manifestado, como lo ha dado, se acabaría el problema de la desobediencia. Para siempre. Porque es una fuerza tan impulsadora, tan motivadora, tan regeneradora, tan transformadora,
que experimentaríamos exactamente lo que Pablo expresó a los corintios cuando le dice, el amor de Dios nos constriñe. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, lo que implica en el lenguaje original, esa expresión, el amor de Dios nos constriñe, haber sido puesto entre la espada y la pared, sin haber dejado ninguna otra opción. Lo que Pablo dice, la razón por la que estoy viviendo, cómo estoy viviendo, de la manera entregada, esforzada, y de la manera como me han visto dar ejemplo, es por una sola razón, es que el amor de Dios expresado en mí es tan increíble que no me queda otra opción que vivir de esta manera. Yo no estoy huyendo de las consecuencias, hermanos, es básicamente lo que Pablo pudiera tratar de decirnos. Yo estoy haciendo esto porque el amor que he experimentado de mi Dios, que he recibido, cómo lo he visto, cómo lo vi en el Calvario, a través de la historia que Él dejó plasmada y lo que me reveló, es tan conmovedor que yo me he quedado sin palabras y sin alternativas que no sea vivir de la manera que estoy viviendo. A eso es que Juan se está refiriendo, y nosotros hemos llegado a conocerle y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. En ese amor es que yo me puedo sentir seguro. Es en ese amor que yo puedo entonces decir con boca abierta, de forma humilde, pero con boca muy grande, ¿sabes qué, hermano? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Estoy seguro en su amor, porque le he llegado a conocer. Y al conocerle, ese conocimiento me da seguridad. Mi permanencia depende más de Él que de mí. ¿Sabían eso? Spurgeon decía, escucha bien antes de que lo juzgue de hereje, que si uno solo de los hijos de Dios, de sus llamados, de sus elegidos, se pierde, Dios pierde más que nosotros. Porque se perdió uno de nosotros, es verdad, pero quedan muchos más. El problema es que si Dios pierde uno de lo que Él le ha dado al Hijo, Él ha perdido su nombre, su honor, su esencia, lo que Él es. Escucha Juan 6, 37 y 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene de mí, de ningún modo lo echaré fuera. Escucha el 39 ahora. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esa es la voluntad de Dios, que yo, el Hijo, no pierda absolutamente nada de la ofrenda de amor que Él me entregó, que es una humanidad para ser redimida y para que glorifique a Dios por el resto de la eternidad. Si uno de esos se pierde, Dios fue incapaz de hacer cumplir su voluntad. Él pierde su honor, Él pierde su nombre. Eso te da una idea de la imposibilidad de que uno de los suyos se pueda perder. Yo le voy a contar esta historia que ya muchos de ustedes la han oído, pero es una historia que a mí me ocurrió, es bien corta, es bien sencilla e ilustra lo que yo acabo de decir. Estando yo pequeñito, no sé si 6, 7 años, 8, no recuerdo, pero bien pequeño, yo estaba cruzando un río con mi padre. El río había crecido y el río tenía mucho más fuerza que yo. Yo sentía que me llevaban. Mi padre me tenía de la mano. Y mi padre iba dando pasos, iba muy despacio porque él sentía la fuerza del río. Si yo me hubiese zafado de la mano de mi padre, eso hubiese desdecido, ¿cómo se dice? Hubiese hablado mal, mucho peor de mi padre que de mí. Mucho peor. ¿Por qué? Porque yo no tenía la fuerza para sostenerme de él, pero él sí tenía la fuerza para sostenerme. De manera que de esa misma forma, Dios no ha de permitir que uno solo de los suyos, por quien Él dio a su Hijo, se lo lleve la corriente de la vida. ¿Te das cuenta de cuán seguro podemos sentirnos en su amor?
no para vivir liberalmente, sino para vivir como Pablo vivió, constreñido, sin ninguna otra opción que no sea vivir y morir por Él y para Él, hermanos. Es como Warren Wiersbe en su comentario sobre esta carta dice, hermano, nosotros no estamos leyendo un libro de la historia de amor de Dios. Nosotros no somos tampoco espectadores de esa historia. Nosotros somos participadores del drama de amor de Dios. Nosotros somos los actores. Hemos recibido su gracia. Hemos recibido su amor. Estábamos muertos, nos dio vida. Nosotros somos no simples espectadores, somos los participadores, los actores del drama. Y por eso nosotros debiéramos vivir este drama de una manera totalmente entregada, como esta gente supo hacer. Versículo 17, que no vamos a cubrir hoy, pero dejo el puente para la próxima semana. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Parte de la confianza que voy a tener en el día del juicio es que yo fui convencido antes del juicio del amor, Padre, que tú tenías por mí cuando entregaste a tu Hijo. Y eso me va a dar confianza. Pero ahora escucha la última idea. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¡Wow! Escucha una vez más. Como Él es. No es así seremos cuando entremos en gloria. Así también somos nosotros en este mundo. ¿Entiendes cuán seguro tú y yo debemos sentirnos en el amor de Dios? ¿Entiendes de qué manera nosotros sabemos que permanecemos? ¿Entiendes de qué manera al permanecer nosotros debiéramos dar evidencia de que estamos permaneciendo? Que Dios pueda tomar esas ideas, taladrarlas profundamente en nosotros y que nosotros podamos, al rumiarlas, poder vivir de otra manera. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.